Buenos días. ¿Qué tal estamos? Se está fresquito, aquí. No, se está súper bien. Hacía tiempo que no estaba aquí entre vosotros, así que me hace mucha ilusión. Siempre es un privilegio compartir la palabra. Así que vamos a orar, si os parece, y le pedimos a Dios que en este ratito, pues después de habernos dirigido a Él cantándole, alabándole, recordándole, pues ahora podamos escuchar su voz. Que no me escuchéis a mí, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo pues nos hable personalmente. Padre, te damos las gracias porque estás aquí, sin lugar a dudas. Tu presencia nos acompaña por medio de tu Santo Espíritu y gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, de juntarnos para alabarte, para adorarte, para poder escucharte, Señor. Así que te pedimos que en este ratito podamos también ahora oír tu voz, que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece bien, con un ejercicio. ¿De acuerdo? Todos aquellos que queráis, os invito a que cerréis los ojos. Cerrar los ojos y hacer un panorama rápido de vuestra vida y recordad alguna situación en la que hayáis sido amenazados, perseguidos, ofendidos, pero que habéis pasado miedo. Alguna, desde niño hasta ahora. Algo en lo que hayáis visto peligrar vuestra integridad física, vuestra seguridad y hayáis tenido miedo. Os voy a preguntar, Vale. Venga, voy a ir a dedillo. ¿Sí? El que no haya tenido nada me dice, no, yo nunca he pasado por esa situación, ¿vale? Y hasta ahí pasamos a otro, ¿sí? Jesús, tú que eres uno de los veteranos, una situación en la que hayas pasado miedo, peligro. Yo cuando tenía 9 años me cayó un carro. ¿Cuando le cayó un carro a Jesús con 9 años? Tenía 9 años cuando me cayó un carro. Vale. Y ese carro me pisó la cabeza. Vale. Entonces mi padre y mi madre me llevaban en un coche ¿Sí? y decía mi padre, que yo he matado a mi hijo. Entonces yo no podía hablar porque estaba enseñando aquí. Vale. Entonces decía, no, papá, yo pensaba tu hijo, que posiblemente me morí. Vale. Vale, Jesús tuvo una experiencia, un accidente y en esos momentos de que no sabía en qué gravedad había, pues tuvo miedo, ¿no? De su situación, ¿no? Venga, otra situación. Venga, David. Algo que hayas sentido miedo, persecución, temor. Vale. David sufrió un atraco, así que fue valiente y no se lo dio, pero sufrió un atraco, ¿vale? Venga, última, otra experiencia. ¿Alguien quiere decirla? Si no, voy a dedillo. ¿Sí? Osvaldo. Y me dijo, vamos, que eso es evangelio.
Vale. Vale, pues Osvaldo, tú también le fueron a robar, ¿no? Con un arma y él contestó con la palabra y con la palabra pues se atemorizaron los amenazantes y se fueron, ¿no? Aunque tuvo temor y las piernas le temblaban. Muy bien. Hay muchas situaciones en la vida. Sí, vale. ¿Sí? Vale. Hay muchas situaciones en la vida en las que podemos pasar temor, en las que nos han perseguido, nos han oprimido, ¿no? Pues situaciones de atracos, algo fortuito que no te lo esperas, un accidente. Pero hay muchas otras formas de pasar aflicción. Una enfermedad, el temor. Cuando en el trabajo por tus ideas políticas la gente te oprime, te constriñe a nivel emocional, ¿no? Y infinidad de situaciones más por las que podemos tener miedo. Pero como se nos ha dicho en esta mañana, el pueblo de Israel experimentó también temor, persecución, aflicción, fruto de una esclavitud, en este caso. Y hoy me toca a mí empezar una serie de sermones que vais a empezar de Éxodo. Sabéis que el Éxodo lo que nos explica es el libro de la Biblia escrito por Moisés, que desarrolla cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, la llevó al desierto y lo convirtió en su pueblo a través del liderazgo de Moisés. Pero el texto que nos toca hoy es Éxodo capítulo 1. Y la verdad es que lo que he ido viendo estos días, buscando acerca de este texto, es que es un texto que la gente suele pasar con rapidez. Saltan rápidamente a hablar de Moisés y de la liberación de Israel y del liderazgo de Moisés y de la tierra prometida. Pero pocos se detienen a analizar el capítulo 1 de Éxodo. Y yo me he visto retado con las dificultades que esto me ha comportado a nivel de buscar datos e información, a sacarle jugo a este primer capítulo. Os lo parafraseo. Al ser el primer capítulo de Éxodo, es una continuación del último capítulo de Génesis. ¿Y qué había pasado al final de Génesis? José había muerto y los descendientes de José en Israel, que habían ido a Egipto, tenían una especie de tierra muy buena que habían conseguido gracias a José. Y la familia de José estaba residiendo en Egipto, en una zona donde el ganado, donde los animales podían desarrollarse bien. Claro, mientras José estaba en vida, al tener el favor de Faraón, todo iba muy bien. Eran un pueblo privilegiado. La familia de José, unos 70 miembros, empezaron a vivir muy cómodamente. Pero pasados los tiempos de José y empezar a crearse esa descendencia, dice el texto que se levantó un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José ni lo que José había hecho por la nación de egipcia. Y entonces el pueblo de Israel, estos descendientes de José, empezaron a multiplicarse, empezaron a tener muchísimos hijos y a hacerse una gran nación dentro de Egipto. Y esto supuso una amenaza para el faraón de aquel momento. Y es a raíz de ese motivo que Egipto empieza a oprimir, a esclavizar a los israelitas para que no se subleven contra la nación de egipcia. ¿Sí? Este es para que os hagáis una idea, es el contexto del texto de esta mañana. Y fijaos, Israel, el pueblo de Israel, sufre una opresión, persecución.
Y yo quiero lanzar una pregunta. ¿Creéis que se lo merecían? ¿Creéis que el pueblo de Israel se lo merecía formar parte de esa descendencia de José que tenía ese privilegio en aquella tierra de Egipto? ¿Creéis que merecían ser esclavizados? No parece lógico. Pero fueron esclavizados. Y mirad, en esta mañana, si hay algo que me gustaría compartiros del texto, es que el pueblo de Israel sufrió persecución sin merecérselo. Y la Iglesia de Cristo sufre y sufrirá persecución sin merecérselo. Si uno indaga por qué Israel fue oprimido, dice el texto, versículo 1 del capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, a quien ya se encontraba ahí. Dice, con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, fijaos aquí la clave, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Sabéis cuántos israelitas habían en Egipto? Que al fin y al cabo salieron. Se calcula que unos 2 millones de israelitas, ¿vale? Porque si lees el texto, más adelante veréis que de Egipto salieron como 600.000 hombres, sin contar egipcios que habían salido, hijos, mujeres, esclavos, nada. ¿Vale? Se calcula que 2 millones, ¿sabéis cuántos habitantes tiene Barcelona? La capital de Barcelona. 1.600.000. Fijaos, Barcelona, edificios, pisos de bloques, familias, son 1.600.000. ¿Os imagináis en aquella época cuánto ocuparían 2 millones de personas extendidos por un terreno? Pues eso es lo que había pasado. La nación de Israel, los descendientes de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, se habían multiplicado en gran manera. Ese era su pecado. Ese era su problema para generar un conflicto en Egipto. ¿Sí? ¿Qué hay de malo multiplicarse? A ver, los que conocéis un poco la Biblia, ¿qué os suenan estas palabras? Dice, se multiplicaron. ¿Dónde aparece esta palabra multiplicarse? ¿En qué parte de la Biblia dice hay un mandato de multiplicarse? En Génesis. El pueblo de Israel estaba obedeciendo a un mandato de Dios. Multiplicaos y fructificad, llenad la tierra. El pueblo de Israel estaba cumpliendo con uno de los mandatos de su Dios, el Creador: crecer. Y por este motivo fue perseguida. No estaban haciendo nada malo. Pero para Faraón fue un problema. Faraón empezó a tener temor de este crecimiento. Hemos empezado el culto de hoy hablando de la esclavitud de Israel y muchas veces podemos caer en el error de pensar que Israel se merecía ese castigo de la esclavitud. Algunos incluso caemos en el error de pensar, claro, Dios les había dado una tierra prometida y estaban muy cómodos viviendo en Egipto con las promesas, con los beneficios de ser descendientes de José. Pero esto es un error y os diré por qué. Génesis capítulo 15. Dios se encuentra con Abraham y le da unas promesas a Abraham. Y entre esas promesas le avisa
400 años antes de la esclavitud, que sus descendientes se mudarían a una tierra lejana, allí padecerían persecución y esclavitud, pero que Dios les libertaría de esa esclavitud. Así que la aflicción del pueblo de Israel formaba parte del plan de Dios. No se la habían buscado. Dios había avisado que eso iba a acontecer. Dios no le dijo a Abraham, no, tu descendencia ya la llevo a una tierra, ahí crecen y se hacen poderosos, ¿no? Dijo, vais a pasar por la esclavitud. Eso es muy interesante, porque Dios ya lo profetiza, lo avisa a Abraham respecto a su descendencia. Así que la aflicción, no sé si lo acabo de dejar claro, ¿no? Pero es una cosa que Dios tiene prevista en su pueblo y que a veces no es buscada. Ahora, Faraón se dedica a oprimir al pueblo y fijaos cómo lo dice el texto. Dice, versículo 9, el rey le dijo a su pueblo, a los egipcios, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán con nosotros y luego se escaparán del reino. ¿Os dais cuenta lo que piensa Faraón? Esta gente se está multiplicando, van a ser un problema si algún día tienen una enemistad contra nosotros, se vuelven contra nosotros e incluso se alían con nuestros enemigos y podemos acabar bajo sus pies, ¿no? Eso es lo que Faraón tiene en su mente cuando ve que el pueblo de Dios hace lo que tiene que hacer, multiplicarse. Pero fijaos qué interesante es cómo construye Faraón argumentos que son contradictorios con el mismo plan de Dios. Si Faraón hubiese conocido la historia de Israel, de esos esclavos que tenía, se habría dado cuenta que Dios, el Dios al que adoraban, tenía un plan diferente a lo que estaba imaginándose él. Y es que Dios quería liberar a ese pueblo para darle una tierra que no afectaba a sus terrenos. Faraón no tenía por qué sentirse amenazado ante ese pueblo, porque en lo que ese pueblo creía no le afectaba a él personalmente. Era una tierra, la tierra de Canaán. Pero Faraón se imaginó que eso se podría volver en su contra. Si hubiese conocido realmente lo que Dios decía, si hubiese indagado acerca de por qué esa nación tenía un Dios y qué decía ese Dios, no habría tenido temor, incluso podría haber sido bendecido por tener esa nación entre él. Pero no, él los puso en su contra. Y entonces, como él encuentra en la nación de Israel una amenaza, decide hacer 3 reglamentos, 3 normas para oprimir al pueblo de Israel. Y esto es lo que para mí ha sido un descubrimiento en este texto. Y que quiero en esta mañana rápidamente compartiros para que veáis que algo que pasó hace más de 1500 años hasta Cristo, 2000 años hasta Cristo, más 1500 para atrás, algo más, 4000 años. Hace 4000 años aconteció esta escena, sigue afectando y sigue replicándose en nuestro tiempo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia hoy en día qué es? El pueblo de Dios. ¿La iglesia hoy en día sufre persecución? En algunos países. ¿Solo debería ser en algunos países? Probablemente no. Estamos viviendo, aunque no lo parezca, la esclavitud del pueblo en los tiempos. La iglesia está viviendo el periodo de esclavitud de Israel.
hemos sido liberados por Cristo, pero como iglesia, como tipo de Israel, seguimos viviendo esos tiempos hasta que Cristo venga definitivamente y reine en este mundo. Por lo tanto, ¿qué extraemos de la aflicción, de la persecución que sufrió el pueblo de Israel? Y aparece en este texto 3 elementos que se siguen cumpliendo en nuestros días. Es muy interesante. ¿Cuál fue la primera medida que Faraón impuso? A ver si lo sabéis sin que lo leamos. La primera medida que Faraón impuso al pueblo judío cuando decidió paralizarlo. Lo puso a trabajar más. Pero exactamente dice que puso capataces sobre el pueblo de Israel. La medida que toma Faraón es: voy a poner unos responsables sobre el pueblo de Israel para oprimirlos, que trabajen con dureza y agravar su esfuerzo. ¿Sí? Esa es la primera medida, la primera decisión de Pedro Sánchez. Y efectivamente, aparentemente, generó efecto. Dice así: por lo tanto, versículo 11, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. ¿Sí? El pueblo de Israel fue oprimido. Y la iglesia de Dios es oprimida. Y una de las estrategias que yo creo que podemos extrapolar de este texto a nuestro tiempo es que la iglesia de hoy va a ser y es oprimida porque se pone Satanás, el diablo, pone opresores, capataces en nuestra sociedad que oprimirán al pueblo de Dios. ¿Y cómo? Quizá hoy en día no nos van a hacer trabajos duros, que trabajar en la SEAT sea una tortura, ¿no? Que trabajar en el colegio sea una tortura como profesor. Pero vamos a tener líderes políticos, jefes con ideas opuestas al Evangelio. Normativas, leyes, reglamentos que van a ir en contra del plan de Dios. Y cada vez que tú y yo decidamos hablar, intentar multiplicarnos, porque ¿cómo se multiplica el pueblo de Dios hoy en día? La iglesia tenemos el mandamiento de tener hijos, ¿no? Según Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. La iglesia hoy en día tiene el llamado de multiplicarse a través del discipulado, de crecer en seguidores de Cristo. Pero veremos que Satanás en sus artimañas pondrá líderes, capataces, que impedirán que tú y yo podamos hacer discípulos. No podremos predicar con facilidad el Evangelio, no podremos hablar de cualquier cosa sin que podamos incluso ser denunciados. Y todo eso genera opresión en el pueblo de Dios. Impide que crezcamos, nos ahoga, nos paraliza, nos mata. Porque esos capataces que hay impiden que nos desarrollemos cumpliendo el plan de Dios. Esa es una forma en la que hoy en día el enemigo de Dios hace que el pueblo se agote, se calle, se paralice, no haga nada, trabaje y viva esta vida como se pueda. Pero forma parte de una estrategia del mayor enemigo que Dios puede tener. Pero después hay otra medida que Faraón impone. Dice el texto que, sin embargo, versículo 12, cuanto más los oprimían,
¿qué dice el texto? Más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. En la primera medida no surge efecto. A los cristianos debería afectarnos lo que dicen los políticos. Bueno, para motivarnos justamente a predicar más el Evangelio. Y se ha visto a lo largo de la historia que cuanto más se ha oprimido a la Iglesia, solo hay que analizar los anales de la historia, más ha crecido. En los países donde más persecución hay, donde los líderes políticos más imponen leyes, sabéis que en Corea, es en Corea del Norte, sabéis que las leyes, los capataces de este mundo, hacen leyes hasta el punto de decir, mira, si tú tienes un vecino al que le oyes hablar del Evangelio, nos lo dices que vamos a por él. Y cualquier ciudadano puede denunciar a una persona y acabar muerta por la ley, por predicar el Evangelio. Eso pasa hoy, en pleno siglo XXI, en nuestro mundo, por predicar el Evangelio, pero es donde más está creciendo la Iglesia. Pero hay una segunda medida. Vemos que Faraón no consigue paralizar en la expansión de los israelitas, más se multiplican. ¿Cuál es la segunda medida que toma? A ver quién la sabe. Exacto. Segunda medida. Faraón habla con las parteras. ¿Sabéis lo que son las parteras, no? Las parteras son las que, lo que hoy en día llamaríamos comadronas. Eran las que ayudaban a las mujeres a dar a luz. Entonces Faraón habla con ellas y es muy interesante lo que dice el texto, y ahí para mí la clave. ¿De qué nación eran las parteras? Hebreas. Faraón va, escoge, habla con las dos, parece ser que eran las responsables de las parteras de Egipto que se dedicaban a dar a luz a las hebreas, ¿no? Y Faraón les dice, mirad, cada vez que nazca un niño varón, lo matáis, ¿sí? A las mujeres, las niñas las dejáis que crezcan, pero a los niños los matáis. Esa es la segunda medida que Faraón toma para oprimir, para paralizar al pueblo de Israel. Y ahora me diréis, ¿y eso cómo lo aplicamos a la Iglesia? ¿No? Es muy importante para mí descubrir que son hebreas, porque Faraón utiliza la propia nación, identidad israelita, para autodestruirlos. Y es que hoy en día la Iglesia, dentro de nosotros también, hay lobos rapaces, vestidos de oveja. Hay gente dentro de la Iglesia que puede ser un blanco fácil para utilizarlo Satanás para destruir el crecimiento de la Iglesia. Qué importante es seguir el ejemplo de estas parteras. Dice el texto que, lo leo porque a veces es mejor leerlo que decirlo. Dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sifra y Púa. Cuando ayuden a sus mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenle vivir. Sin embargo, atentos, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varones. Qué interesante, ¿no? Las parteras tuvieron temor de Dios. Y es que si el pueblo de Dios no tiene temor de su Dios y tiene más temor a Faraón, a las leyes de este mundo, a lo que este mundo impone por encima de Dios, probablemente cederemos ante la presión. Pero si seguimos el ejemplo de estas dos parteras que temieron más a Dios, se jugaban la vida, fueron productivas, porque dice el texto que el pueblo de Dios siguió creciendo,
Y no solo eso, sino que las parteras recibieron bendición y tuvieron muchos hijos, ellas mismas. Hoy en día en la iglesia podemos ser nosotros blancos que puedan estar entorpeciendo la obra de Dios. Si no tenemos temor reverente a nuestro Dios y preferimos ceder ante las influencias de este mundo, podemos ser una piedra de tropiezo para el avance y la extensión del reino. Así que debemos guardarnos de ver a quién servimos y cómo servimos a nuestro Señor. Primera medida que hemos visto, ¿cuál fue? El trabajo a través de capataces, ¿sí? Leyes, líderes que hoy en día van a hacer que tú y yo no podamos hacer discípulos como nos gustaría. Dentro de la iglesia vamos a encontrar gente que puede tropezarnos, que no sigue ni tiene temor al Señor y que impedirá que tú y yo podamos hacer un discipulado, una aplicación del Evangelio como Dios espera de nosotros. Pero después hay una tercera medida que Faraón impulsa cuando ya ve que ni la primera ni la segunda han sido efectivas. ¿Cuál es? La última medida. Sí, pero ¿quién tira al río a los niños? A ver, en el texto, ¿qué dice? ¿No? Venga, que así no hablo yo solo y hay a todo el pueblo. Son 3 detalles: capataces, parteras hebreas, todo el pueblo. Faraón empieza con los capataces. Yo tengo poder sobre personas, escojo líderes que van a oprimir al pueblo. Cuando estos no pueden, voy al propio pueblo de Israel y escojo a personas influyentes o básicas en el desarrollo y las oprimo para que maten. Pero cuando ya ni eso lo consigue, la tercera estrategia de Faraón es: todo el pueblo tiene la orden de que si ve a un niño menor de 3 años, lo lancen al río Nilo. Y es que es muy, muy llamativo cómo Satanás utiliza la estrategia para paralizar, para impedir que el pueblo de Dios crezca. Y es que al final puede que hayan leyes, autoridades que nos imponen leyes que tenemos que ceder o nos paralizan, ¿no? Pero después hay, a veces dentro de nuestra iglesia, problemas, personas que pueden desviarnos del verdadero proyecto de Dios, ¿no? Pero es que finalmente nos encontraremos que Satanás utilizará a cualquier persona que hará que tú y yo no podamos hacer discípulos ni hacer que la iglesia, el cuerpo de Cristo, crezca en nuestro tiempo. Y es muy importante analizarlo esto. Fijaros, hoy en día salimos a la calle, predicamos el Evangelio a cualquier persona. Y cualquier persona hoy en día puede denunciarnos por nuestras ideas. Y diréis, no, bueno, pero si somos astutos, si lo hacemos bien, no nos pueden denunciar. No, nos pueden denunciar mintiendo, injustamente. Y forma parte del tipo de aflicción, de opresión que hoy en día puede experimentar el pueblo. Porque cada vez que tú y yo intentemos extender el Evangelio, nos encontraremos opresión, persecución. La pregunta es, ¿hoy en día estamos sufriendo persecución? ¿Aflicción? ¿Sí? Muchas veces estamos paralizados porque los capataces, las divisiones en la iglesia o incluso las experiencias con no creyentes han hecho que tú y yo estemos viviendo una vida de esclavitud espiritual, paralizados y sin llegar a producir todo. Pero es increíble porque Dios, a pesar de todo eso, sigue extendiendo su iglesia en el mundo. A pesar de tu esclavitud,
de tus limitaciones, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Fijaos ya para acabar. Dice así. Versículo 22. Entonces Faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Esa fue la última orden. Y el siguiente versículo ya empieza, capítulo 2, con el cual no voy a entrar yo. En estos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron y la mujer quedó embarazada. A pesar de la aflicción del pueblo de Israel, Dios ya tenía el plan de salvación. Dios ya tenía preparado un libertador en medio del sufrimiento, ¿no? Y la Iglesia hoy en día estamos viviendo ese periodo de sufrimiento, pero con el antecedente de que ya Dios ha preparado un Salvador, que ya vino a salvarnos, pero que vendrá definitivamente a quitar cualquier tipo de sufrimiento que podamos vivir en nuestros días. Y el creyente está llamado a vivir con esa esperanza en el Salvador Cristo Jesús, que puede liberarnos definitivamente de lo que hoy vivimos. Pero estamos llamados a seguir multiplicándonos. Fijaos, y ya finalizo con esto. El mismo Señor Jesús experimentó estos tres tipos de aflicción. Vino bajo un reino donde los capataces religiosos querían callarlo por todos los medios. Le perseguían, le oprimían por sus palabras. Los escribas, los sacerdotes. Todo este liderazgo mundial oprimió al Mesías. Las parteras, el caso más llamativo lo encontramos en el propio apóstol Judas. Jesús mismo, dentro de su grupo reducido, experimentó la traición de su gente. Y finalmente, cualquier persona ya en la cruz podía menospreciar al Mesías diciendo: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, baja aquí. Mismo Señor Jesús sufrió la opresión en esta vida. Si nuestro Rey llevó una corona de espinas, ¿qué corona llevaremos nosotros, no? Así que el Señor nos ayude a tener en vista y ser conscientes de por qué la Iglesia no va a crecer con tanta facilidad. Pero estamos llamados a multiplicarnos. Cuanto más nos multipliquemos, es probable que encontremos más opresión. Pero al final, Dios nos dará la libertad en la tierra prometida, en el cielo, en su presencia. Así que el Señor nos ayude a no callarnos, a no ser esclavos pasivos, a aceptar el castigo, porque es injusto, porque forma parte del proyecto de Dios. Y Dios quiere esclavos que se multipliquen. Dicen algunos estudiosos que incluso las hebreas llegaban a tener 3 y 4 hijos de golpe. Históricamente parece ser que se intuye que llegó a ser así. Así que Dios da la sabiduría, da las fuerzas. Y quiero acabar leyéndos un versículo. Dicen, quiero leeros 4 a modo de esperanza. Dice, a ver dónde los tengo ahora, me han desaparecido. Aquí, no lo veía. Dice, bienaventurados, el Señor Jesús, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 10, el Señor Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Y último, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues con esta esperanza, estas promesas del Señor Jesús, pero con la realidad actual que Jesús también nos alerta, sigamos predicando el Evangelio, multipliquémonos. Nuestra misión es hacer discípulos. Que no nos paralice el miedo a las medidas que el Satanás o que el faraón tomó con el pueblo de Israel. Padre, te damos las gracias porque a pesar de los tipos de sufrimientos y pruebas que pueden venir en la vida, como Miguel compartió la semana pasada, a pesar de que encontramos múltiples situaciones en las que podemos ser puestos a prueba por ti, en esta mañana te queremos pedir en especial que nos ayudes a entender primero cuál es nuestro lugar aquí y nuestra misión. Obedecerte y llevar a cabo tus mandatos, ¿no? Ser tu pueblo, ser luz en este mundo, predicar el Evangelio. Señor, y que nada, ningún tipo de opresión pueda paralizarnos o impedir que tu nombre sea proclamado. Señor, haz una iglesia fuerte que testifique de ti sin temor. Señor, que tú des fruto también a esta iglesia, que nos ayudes a crecer en número para tomar aliento y ánimo a pesar de la aflicción y poder ver tu mano, Señor. Ayúdanos a ser responsables y siendo conscientes de por dónde puede venirnos la paralización, Señor, llevemos a cabo tu mandato, Señor. Así que danos palabra, danos oportunidades para multiplicarnos y extender tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.